tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rocha, nuevamente para abordar la temática de cohesión y coherencia textual, que son dos componentes fundamentales de la comprensión lectora. Entonces vamos a realizar el abordaje, como en todas las semanas, a propósito de las actividades que nos han planteado, y luego vamos a analizar o evaluar algunos textos que van a ser capitales para poder consolidar los conocimientos temáticos que, además, dicho sea de paso, van a ser fundamentales también en cara a lo que va a ser el examen. Sin mayores preámbulos, vamos entonces con el desarrollo de estos dos conceptos, cohesión y coherencia. ¿Qué significan? Los vamos a razonar a continuación. Y entonces, cuando pensamos nosotros en cohesión, querido cachimbito, en coherencia, vamos en principio a hablar acerca de la coherencia. La coherencia textual no es sino la consistencia interna que un texto evidencia. Profesor, ¿cómo es eso? O sea, un texto desarrolla un tema y respecto de ese tema todas las ideas tienen que ser claras y además tienen que ser atingentes con el tema central. Eso quiere decir entonces que no es conveniente un texto que presente contradicciones internas, un texto que presente vacíos conceptuales, sería un texto más bien débil. Entonces, cuando pensamos nosotros en coherencia textual, nos referimos justamente al respeto por la unidad textual que semánticamente es compacta. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con algunos ejercicios que están vinculados con este concepto. En realidad, uno puede pensar en tres niveles en los cuales la coherencia se manifiesta, ¿no? En primer lugar, la referencia a un tema o asunto. Si el tema trata sobre la guerra con Chile, ese sería el tópico principal, sería el referente principal, ¿no? Que además, de alguna manera, nos vincula con un tiempo específico, con hechos específicos, personas específicas probablemente, fechas específicas. Entonces, en ese sentido, la referencia a un tema o asunto tiene que ver con la manera como las ideas posteriormente van desarrollando ese tema. De manera que es fundamental delimitar el tema justamente. Otra de las cuestiones que uno advierte en un texto coherente es la carencia de contradicciones internas. Ahí donde tú leas un texto en los cuales más bien existe una alternancia de formas correctas e incorrectas, de interpretaciones verdaderas o interpretaciones carentes de sentido, este texto con total seguridad es un texto que no vale la pena leer, ¿no? Y por esa misma razón, lo que requerimos nosotros es evitar contradicciones internas. Lo que quiero decirles con esto, queridos cachimbitos, es que todo texto, desde el punto de vista de la coherencia, va a permitirnos obtener información de manera clara. ¿Sí? Digamos que las contradicciones más evidentes es donde afirmas algo para luego negarlo a la vez, ¿no? Eso en realidad no tendría mucho sentido. Y a través de la coherencia textual nos permite seguir una progresión en el texto. El texto como unidad temática que asocia ideas o que está constituido por ideas, debe presentar este elemento que es fundamental, la progresión temática, ¿no? Respecto del tema, entonces se van articulando una serie de ideas. La coherencia es justamente eso, ¿no? La coherencia es la consistencia interna, la consistencia semántica, evidencio que el texto aborda un tema en particular, no varios temas a la vez, y el tema se enfoca de una manera precisa, ideas bien articuladas, es lo que entendemos por coherencia textual. Y entonces, a partir de ello, vamos a resolver algunos ejercicios a continuación. Dice aquí lo siguiente, alternativa número 1, mientras que en el mundo occidental las caricias y los besos entre artistas son algo imposible, en la India aún son tabú, causa de escándalo y de condena. Los besos y los efusivos abrazos que le dio Richard Gere a la actriz Shilpa Shetty han generado consenso y han provocado en varias ciudades de ese país una serie de manifestaciones en contra del actor estadounidense. Inesperadamente, frente a una multitud de admiradores, el actor de 57 años besó a la actriz en la mano, luego en ambas mejillas y finalmente la tomó en sus brazos y la volvió a besar efusivamente. Entonces, ¿qué palabras no están en concordancia con los contenidos del texto? En principio, en el mundo occidental, los besos y caricias son algo normal, ¿no? Es algo normal. Probablemente en otras culturas eso cause escándalo. Por esa razón, una palabra que hace ruido es imposible, la cual podría cambiarse más bien imposible.
las caricias y los besos entre artistas son algo común. En la India aún son tabú, causa de escándalo y de condena, eso es cierto. Los besos y los efusivos abrazos que Richard Gere le dio a la actriz Shilpa Shetty han generado consenso y han provocado en varias ciudades de ese país una serie de manifestaciones en contra del actor estadounidense. Inesperadamente, frente a una multitud de admiradores, el actor de 57 años besó a la actriz en la mano, luego en ambas mejillas y finalmente la tomó en sus brazos y la volvió a besar efusivamente. Bueno, entonces en ese contexto, imposible es una palabra que no cuaja con la consistencia interna del texto, ¿no? Y ahora vamos con el texto siguiente, ¿no? Aquí me parece que han generado consenso, no, más bien han generado rechazo, porque lo que han cuestionado es justamente que él se tome la atribución de abrazarla, ¿no? Entonces rechazo puede ser también una palabra incoherente, ¿no? Vamos ahora con el fragmento 2. Cuando el mundo se sumerge, como todos los días, en el caos y la violencia, caen bien los mensajes a favor de la tolerancia, la discriminación y el respeto, sobre todo si son dichos con naturalidad y sin déresis. Sin déresis es moderación, ¿no? Entonces, cuando el mundo se sumerge, como todos los días, en el caos y la violencia, caen bien los mensajes a favor de la tolerancia, la discriminación y el respeto, ¿no? Sobre todo si son dichos con naturalidad y sin déresis, que es moderación, ¿no? El orador de turno lo sabe bien, une a su estridente cadencia de su discurso la hondura de la sabiduría. Por eso su discurso es sugestivo y superficial, marcado por un estilo elegante y reflexiones pletóricas de inteligencia. ¿Cuáles serían entonces las palabras aquí que no están cuajando con el contenido semántico de la lectura? Caen bien los mensajes a favor de la tolerancia. No puede caer bien un mensaje a favor de la discriminación, ¿no? ¿Sí? Es decir, no podemos estar a favor de la discriminación, eso sería un error. La discriminación será o es una de las palabras inadecuadas. Sobre todo si dice acá, estos mensajes son dichos con naturalidad y moderación. El orador de turno lo sabe. Une a la estridente cadencia de su discurso la hondura de la sabiduría. Por eso su discurso es sugestivo y superficial. No puede ser superficial, pues, ¿no? Porque es profundo, más bien. Nos hablan de hondura de la... ¿Sí? Marcado por un estilo elegante y reflexiones pletóricas de inteligencia, llenas de inteligencia. Entonces, discriminación y profundo serían los vocablos inadecuados. Bueno, tú que nos estás siguiendo ahí en tu casa, quiero que por favor me sigas con la articulación del texto número 2, texto número 1. Es un texto en el cual debemos, de manera ineludible, ordenar ideas. Eso es lo que tenemos que detectar ahora mismo, ordenar ideas. Y entonces, en ese ordenamiento vamos a percatarnos que existen una serie de elementos formales que podrían ayudarnos con la resolución. Dice aquí, en la granja de Polly Lefort se administró la vacuna de Pasteur contra el carbunclo a 24 ovejas, mientras que 24 ovejas fueron dejadas sin vacunar. Estos animales no vacunados constituían el grupo de control y se admitía, supuesto crucial en todo experimento controlado, que solo diferían del primer grupo en una circunstancia, la vacunación. Otro cuadro se observaba en los animales no vacunados. 22 de las 24 ovejas yacían en una trágica agonía y las dos restantes se tambaleaban, debatiéndose contra el inexorable enemigo. Una tétrica sangre negra fluía de sus bocas y narices. Después de administrar convenientemente la vacuna, las 48 ovejas recibieron una alta dosis de virulentos bacilos de carbunclo. Luego de 3 días, en la inspección de rigor, se halló que ni una sola de las 24 ovejas vacunadas tenía siquiera trazas de fiebre. Comían y brincaban como si nunca hubieran estado en contacto con un bacilo de carbunclo. 4, en un famoso experimento realizado en 1881, Pasteur puso a prueba su hipótesis de que la vacuna de carbunclo produce inmunidad a la enfermedad. Esta hipótesis había sido ridiculizada por los veterinarios y el experimento se llevó a efecto públicamente con los auspicios de la Sociedad Agrícola de Melun, ¿sí?
¿Con cuál empezaríamos entonces, mis estimados cachimbitos, el texto? Uno podría pensar en esto, ¿no? Ese otro cuadro se observaba en los animales. Bueno, esa es una pregunta que va incluida, ¿sí? Que va de la mano con alguna otra afirmación. ¿Qué pasaría si empezamos con 2? No way, no hay posibilidades de que podamos utilizar el número 2. Pero de pronto en la alternativa B, 1, 3, 4, 2, en la granja de Paul y Lefort se administró la vacuna de Pasteur contra el carbunclo de 24 ovejas, ¿no? Mientras que 24 ovejas fueron dejadas sin vacunar. Estos animales no vacunados constituían el grupo de control y se emitía su puesto crucial en todo experimento controlado, que solo diferirían del primer grupo en una circunstancia, la vacunación. Bueno, entonces descartado que empiece con 2, esa no puede ser la clave, puede ser la clave de la alternativa B, en la cual 1 está al inicio, ¿sí? En la granja de Paul y Lefort se administró la vacuna de Pasteur contra el carbunclo a 24 ovejas, mientras que 24 ovejas fueron dejadas sin vacunar. Estos animales no vacunados constituirían el grupo de control y se emitía supuesto, ¿sí? Dice aquí lo siguiente, si nosotros empezamos entonces con la oración número 3, en realidad no tendría mucho sentido. Deberíamos empezar entonces con la alternativa D. En un famoso experimento realizado en 1881, Pasteur puso a prueba su hipótesis de que la vacuna de carbunclo produce inmunidad a la enfermedad. Esta hipótesis había sido ridiculizada por los veterinarios y el experimento se llevó a efecto públicamente con los auspicios de la Sociedad Agrícola de Melun, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas 4 alternativas. ¿Con cuál nos quedaríamos? ¿Con cuál empezamos entonces, jóvenes cachimbos? Empezamos con 4 en un famoso experimento de 1881. Esa es la clave. Porque aquí en realidad trata acerca del experimento, ¿no? Y ya tenemos incluso la fecha. Esa sería la idea principal, ¿no? Y en tanto que tal, la clave correcta es la D. Bien, dicho esto, vamos ahora con el siguiente texto. Dice acá: es bien sabido que la penicilina fue azarosamente descubierta por Alexander Fleming como el producto de un moho, Penicillinum notatum, que se disemina por esporas transmitidas por el aire. Es menos sabido que Fleming, investigador durante la Primera Guerra Mundial sobre el control de las infecciones en heridas de guerra, durante muchos años había estado buscando la penicilina o una sustancia muy semejante. Esto es un antibacteriano no tóxico, es decir, buscaba una sustancia antibacteriana que fue más nociva para la bacteria que para el organismo infectado en esta. 2. La propagación de esta leyenda distrajo la atención del único hecho de buena suerte, en verdad asombrosa, asociado con el descubrimiento de la penicilina, que resultó ser no tóxica. Desde entonces se ha aprendido que los antibióticos como grupo son en efecto muy tóxicos. El tipo de daño que producen en las bacterias lo producen también en los organismos parasitados por estas. Oración número 3, al no estar consciente de esta importante motivación psicológica, se generó cierto número de relatos, que en la actualidad se sabe no son más que leyendas sobre el descubrimiento de la penicilina, como la de una espora que flotó a través de la ventana abierta, descendió sobre una placa de cultivo bacteriano y causó la formación de un halo de inhibición del crecimiento bacteriano. Pregunta o afirmación 4, la penicilina debe su falta relativa de toxicidad al hecho de que el metabolismo bacteriano que obstaculiza es bastante peculiar de las bacterias, al ser relativamente específico de procesos que participan en la síntesis de la pared celular bacteriana, circunstancia que reduce a un grado enorme su toxicidad en animales superiores. Muy bien, ¿por cuál nos decantamos entonces, mis estimados cachimbos? ¿Cuál sería la alternativa adecuada? Arrancamos con la afirmación número 1. Arrancamos con la afirmación 4, con la número 2, con la número 3. Entonces la clave es esto, ¿no? Empezamos con 1, y ya que empezamos con 1, la clave correcta sería la alternativa B. Bien, ya hemos hablado acerca de la coherencia textual. Ahora lo que corresponde es determinar qué es la cohesión. Y la cohesión no es sino el engarce significativo entre ideas de un texto, ¿no? Para que el texto deje de ser una estructura robótica, lo que requerimos es, en rigor,
por ejemplo, conectores, por ejemplo, anáforas, por ejemplo, catáforas. Profesor, ¿qué cosa es una anáfora? Una anáfora es un elemento que recoge algún referente que el texto haya explicitado, ¿no? Por ejemplo, José se despierta por las mañanas. Él posteriormente realiza o hace ejercicios. Entonces ahí tenemos justamente el conector, perdón, el pronombre él que está funcionando como anáfora. Recojo una información que ya haya sido explicitada antes. La catáfora más bien sigue un camino diferente, ¿no? La catáfora lo que genera es efectivamente una relación, pero anticipándose a la dación o al desarrollo de referentes en el texto. Y entonces podríamos pensar en esto, ¿no? El día de ayer compré 2 libros, o el día de ayer compré esto. Ya, bueno, ese esto no se entiende a qué te refieres, ¿no? Has comprado comida, ropa, ¿qué? Y a veces es una catáfora, ¿no? Me anticipo a la explicitación que es posterior. El día de ayer he comprado. ¿Ya has comprado qué? El día de ayer compré esto, ahí está el esto. Abres 2 puntos para hacer una ejemplificación explicativa, ¿no? Compré esto, 2 lápices, un disco, comida, qué sé yo. Entonces, la anáfora y catáfora son elementos verbales y estos elementos vamos a intentar, ¿sí?, detectarlos a continuación. Vamos a ver qué tal nos va. Y entonces, aquí dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. Texto A. Nació Miguel Grau en Piura el año 1834. Nada notable ocurre en su infancia y solo merece consignarse que después de recibir la instrucción primaria en la Escuela Náutica de Paita, se trasladó a Lima para continuar su educación en el colegio del poeta Fernando Velarde. A la muerte del discípulo, el maestro le consagró una entusiasta composición en verso, descartando las exageraciones, naturales a un poeta sentimental y romántico. Se puede colegir que los endecasílabos de Velarde, que Grau era un niño tranquilo y silencioso, quién sabe nocturno, nunca fuiste risueño ni elocuente, y tu faz pocas veces sonreía, pero inspirabas entusiasmo ardiente, cariñosa y profunda simpatía. Entonces nos están pidiendo aquí las catáforas, ¿sí? Y las catáforas en rigor son afirmaciones, pero que se anticipan a una enumeración de carácter explicativo. Entonces, ¿qué catáforas yo noto aquí? ¿Cuáles serían entonces las catáforas? Vamos a anticiparnos. Dice aquí en el segundo párrafo, ¿no? El maestro le consagró una entusiasta composición. Es el le, por ejemplo. Entre otras catáforas podríamos señalar, quién sabe, taciturno, y bueno, nos están hablando aquí acerca de un poema, ¿no? Introducen los versos. Nada notable ocurre en su infancia, en el párrafo 1, y solo merece consignarse que, después de recibir la instrucción primaria en la Escuela Náutica de Paita, se trasladó a Lima para continuar su educación en el colegio del poeta Fernando Velarde. ¿Sí? Y entonces el maestro le consagró una entusiasta composición. Ahí tenemos entusiasta composición en verso. ¿Cuál es? Y bueno, aquí nos presentan un fragmento, así que esa podría ser eventualmente una catáfora. Bien, vamos con la actividad número 1. Nos piden lo siguiente. Lea el siguiente texto e identifica algunas anáforas textuales presentes en él. Vamos a ver qué es lo que tenemos en este texto de aquí. Y volvemos con la lectura, ¿no? Dice aquí, nació Miguel Grau en Piura el año 1834. Nada notable ocurrió en su infancia. Y solo merece consignarse que, después de recibir la instrucción primaria en la Escuela Náutica de Paita, se trasladó a Lima para continuar su educación en el colegio de poeta Fernando Velarde. A la muerte del discípulo, el maestro le consagró, y a este le funciona como anáfora, ¿no? Una entusiasta composición en verso, descartando las exageraciones naturales a un poeta sentimental y romántico. Se puede colegir por los endecasílabos de Velarde que Grau era un niño tranquilo y silencioso, quién sabe, taciturno. Nunca fuiste risueño ni elocuente, y tu faz pocas veces sonreía, pero inspirabas entusiasmo ardiente, cariñosa y profunda simpatía. No hay en realidad muchas anáforas aquí, ¿no? Básicamente la anáfora lee, yo lo que veo aquí es en rigor, bueno, un poeta sentimental y romántico también puede referirse a Fernando Velarde, esta también sería una anáfora, aunque no es un pronombre. ¿Quién sabe taciturno? Bueno, ahí no hay nada. En consecuencia, lo que nosotros tenemos básicamente son 2 anáforas en rigor. Vamos ahora con el siguiente texto. Bien, ahora respecto de este texto 2 nos piden que determinemos cuáles son las catáforas. Cuando tenía 20 años, dice aquí, entré como aprendiz de un viejo maestro ebanista en Viena. Su nombre
Adalbert Posch. Incluso en esta pregunta, cuando digo yo su nombre, me estoy anticipando, hay un anticipo a lo que va a ser el referente nominal, que es Adalbert Posch. Esto ya es mucho más definido. Si hay un anticipo, esta va a ser una catáfora. Es como si tú dijeras algo como esto, ¿no? Por fin sé cuál es su nombre, bueno, ahí es genérico. Rolando Rocha, ya eso es específico, esa es una catáfora. Trabajé con él, y esta sería una anáfora, vean ustedes. Trabajé con él, ¿con quién? Con Adalbert Posch. Esta sería una anáfora, ¿no? Por un lapso de 2 años. Y aquí también 2 años, impreciso, esta es una catáfora. Catáfora. Me estoy anticipando. Profesor, ¿pero por qué se está anticipando? Porque aquí estoy señalando los años en los que he trabajado. Una vez que hube ganado su confianza, me concedía a menudo, cuando nos hallábamos solos, que hube ganado su confianza, me concedía a menudo, cuando nos hallábamos solos en su taller, el beneficio de su inagotable caudal de conocimientos. Una de sus prácticas favoritas era hacerme, ¿no? Este nos es una anáfora, hacerme, una anáfora, me concedía, una anáfora, una pregunta de historia y responder la anáfora, se refiere a una pregunta, por sí mismo cuando resultaba que yo no sabía la respuesta, pese a que yo, su aprendiz, era un estudiante universitario, cosa que le enorgullecía sumamente. ¿Y sabes? Me preguntaba, ¿quién inventó las botas de campaña? No, fue Wallenstein, el duque de Friedland, durante la guerra de los 30 años. Y después de una o dos cuestiones aún más difíciles, propuestas por él y triunfalmente respondidas por él, mi maestro decía algo con modesta arrogancia: lo sé todo. Creo que aprendí más sobre teoría del conocimiento de mi querido y omnisciente maestro que en ningún otro de mis profesores de la universidad. Nadie hizo tanto como él, aunque obviamente sin proponérselo, por convertirme en un discípulo del filósofo que bebió la cicuta. Aquí está, filósofo que bebió la cicuta, esta es una catáfora. Sócrates es el nombre específico, porque fue mi maestro quien me enseñó no solamente cuán poco yo sabía, sino también que cualquiera que fuese el tipo de sabiduría que yo pudiese aspirar jamás, tal sabiduría no podría consistir en otra cosa que en percatarme más plenamente en la infinitud de mi ignorancia. Para decirlo con una célebre frase del filósofo alemán Nicolás de Cusa, célebre frase también sería una catáfora, ¿no? ¿Sí? Una catáfora. La ciencia, esta ya sería la frase específica, la ciencia debe consistir en una bella paradoja, a saber, la docta ignorancia. Nos han incluido ahora, jóvenes cachimbos, una imagen, ¿no? Esta de aquí está más o menos asociado como con un mapa conceptual, pero es una infografía, ese es el nombre preciso, ¿no? Una infografía en la cual podemos advertir una serie de datos que van a ser menester leer de inmediato. Dice lo siguiente aquí: Norteamérica en el Cretácico. El periodo Cretácico es una de las 3 partes en las que se divide la era mesozoica, ¿no? Abarca desde el final del periodo Jurásico hasta el principio del Paleoceno. Es el más largo de los periodos geológicos y constituye casi la mitad del Mesozoico. El final del Cretácico define el límite entre las eras mesozoica y cenozoica. Entonces el Cretácico, al parecer, es un periodo importante, ¿no? Durante el Cretácico, vamos con esta parcela informativa, vamos a leer esto de aquí. Durante el Cretácico, dice, el supercontinente de Pangea completó su división en los continentes actuales, aunque sus posiciones diferían radicalmente de las que ocupan hoy día. La apertura del Océano Atlántico, que comenzó en el Jurásico, dio lugar a importantes orogenias y al surgimiento de cadenas montañosas en América del Norte. Luego dice por aquí, el territorio mexicano y la península que ocupaba Coahuila en el Cretácico superior. Luego dice aquí, paleogeografía de América del Norte, Cretácico tardío hace 75 millones de años. Paleogeografía de América del Norte, Cretácico final hace 65 millones de años. Durante el periodo Jurásico, lo que ahora son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas estaban bajo el agua. Luego en el Cretácico tardío, el territorio se convirtió en costas con lagunas y pantanales. ¿Sí? Acá tenemos la zona ampliada. Y luego aquí abajito dice paleografía de América del Norte en la actualidad, ¿no? Entonces, digamos que a partir de este periodo es que se empieza pues a dividir en continentes esto que se conocía como Pangea, ¿no? Y aquí luego dice, en los últimos años han ocurrido grandes descubrimientos paleontológicos en la región, los cuales involucran nuevas especies y géneros, lo que ha puesto a México en la mira del mundo, ¿no? Y aquí tenemos algunos de ellos.
algunos animales nuevos, por acá también algunos lugares, y dónde se encontraban estos animales, ¿no? Infografía dice acá, vamos a permitirnos subir un poco más el zoom de esto, ¿sí? Algunas especies animales, ¿no? Esto parecen aves, este parece pues un triceratopus o algo similar. Entonces aquí tenemos datos muy específicos, no es una infografía muy compleja, salvo por la nitidez, que probablemente pueda ser un obstáculo para procesar los datos. Sin embargo, vamos a reflexionar acerca de las preguntas. Bien, ¿cuál es la intención del autor de la infografía? En principio, el periodo puntual que se menciona aquí es el Cretácico, ¿no? Es el que de alguna manera forma el periodo fundamental. Entonces, a partir de ello, lo que se permite hacer el autor es delimitar una serie de zonas, por así decirlo, de Norteamérica, en algunos casos, y de manera muy puntual en el caso de lo que ocurrió en México, ¿no? Por esa razón se señala aquí, ¿no? Lo que antes era Tamaulipas, ¿no? Coahuila, entre otros lugares actuales de México, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que esto no siempre fue así. Ha existido todo un proceso de formación de estos lugares que conocemos ahora, ¿no? Y entonces vamos con la clave A, división de la era mesozoica en los periodos Cretácico, Jurásico y Triásico, ¿no? Esa no es la intención principal. Y acá se enfoca en el Cretácico básicamente. Ilustrar sobre la geografía de los Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo Cretácico. Nuevamente, aquí no es solo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se menciona, pero en realidad se centra más en la zona mexicana. La geografía de lo que ahora son los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. No es de lo que ahora es decir, qué cosa ha implicado eso como un periodo o como un conjunto de periodos de cambio, de desarrollo, es un proceso largo en realidad, ¿no? Y por esa razón la clave correcta es la D. ¿En qué sentido la D? Geografía de territorios como Coahuila hace más de 50 millones de años, que dicho sea de paso no es el único, ¿no? Insisto en esto, aquí hablan de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila es uno de ellos, pero aquí nos hablan acerca de la geografía de estos lugares, ¿no? Por esa razón dice geografía de territorios, no es solamente uno, como Coahuila, que es uno de los tantos, ¿no? Igual acá hubieran podido colocar algo como la geografía de diversos territorios, ¿no? Norteamericanos y centroamericanos hace más de 50 millones de años. Eventualmente podríamos haber encontrado esto de esta forma, ¿no? Se desprende la infografía que fósiles de Musquisopteris han sido hallados en, acá sí, esta pregunta, pásenla, jóvenes, porque no hay manera de poderlo saber, ¿no? En principio, la infografía es excesivamente borrosa, no hay manera de poder rescatar nada ahí. Aquí, por ejemplo, nos hablan acerca de Musquisopteris en Allende, ¿no? Pero eso, si la agrandamos y hacemos notar bien la infografía. Por esa razón, no hay manera de poder resolver esto, dado que la imagen es defectuosa, ¿no? La clave correcta es la A, ¿no es cierto? Pero habría que buscar con lupa realmente Allende, a simple vista eso no se ve, ¿no? De mayor a menor antigüedad, el orden correcto en que se divide la era mesozoica comprende los territorios, eso está, me parece sencillo, Cretácico, Jurásico y Triásico, ¿no? Nos piden el orden correcto y ese no es el orden correcto, Cretácico, Triásico y Jurásico. Jurásico, Triásico y Cretácico, y finalmente Triásico, Jurásico y Cretácico. Entonces aquí nos hablan de que la era mesozoica está configurada a partir de 3 periodos, ¿no? En principio el periodo Triásico, que más o menos tiene una antigüedad de 250 a 200 millones de años, el Jurásico entre 200 y 145 millones de años, y finalmente el Cretácico, entre 145 y 65 millones de años. La clave correcta entonces sería la alternativa D. Pregunta número 4. ¿Resulta compatible con lo mostrado en la infografía afirmar que el periodo Paleoceno, ¿sí?, antecede en la línea del tiempo al periodo Jurásico, es el más largo de todos los periodos geológicos, es el primero en que se divide la era Cenozoica, fue el periodo en el que vivieron los fósiles de Saltillo? Vamos a enfocarnos en ello. Ojo que nos están pidiendo por el Paleoceno, ¿no? Y dice lo siguiente acá. El periodo Cretácico es una de las 3 partes en las que se divide la era mesozoica, ¿sí? Abarca desde el final del periodo Jurásico hasta el principio del Paleoceno. Entonces hay que buscar lo que es compatible.
El Paleoceno es el más largo de los periodos geológicos y constituye casi la mitad del Mesozoico, dice ahí, ¿no? El final del Cretácico define el límite entre la era Mesozoica y Cenozoica. Entonces, el periodo Paleoceno antecede en la línea del tiempo el periodo Jurásico, no, eso sería incompatible. Es el más largo de todos los periodos geológicos, eso es, nos piden el periodo Paleoceno, ¿no? Y en el caso del Paleoceno sí, efectivamente lo que nos están indicando es que, y lo dice de manera textual, ¿no? Afirmar que el periodo Paleoceno es el más largo de los periodos, no, es el periodo Cretácico, ¿no? El periodo Cretácico es el más largo, no el periodo Paleoceno. Así que la B no puede ser la clave, me había confundido de referente, para que vean ustedes lo importante que es definir los referentes temporales, ¿no? Es el más largo de los periodos geológicos y constituye casi la mitad del Mesozoico. Y luego el final del Cretácico define el límite entre las eras Mesozoica y Cenozoica. Entonces, la clave correcta en la alternativa, en la pregunta 4, es la clave C, es el primero, ¿no? La era Cenozoica se compone de los periodos Paleoceno, luego Neoceno y finalmente Cuaternario, ¿no? Y eso lo podemos notar claramente aquí, ¿no? En la infografía nos ofrecen esa información. Durante el Cretácico el supercontinente Pangea completó su división, nos hablan del Cretácico superior, del Cretácico tardío, el Cretácico final, ¿estamos de acuerdo? Y a partir de ello es que se van estableciendo periodificaciones muy específicas, ¿no? La clave correcta en consecuencia sería la alternativa D, es el primero. Y luego en la pregunta número 5, dado el contexto, abarcar significa delimitar, comprender, delinear, dividir. Abarcar, la infografía tenemos que buscarlo también, ¿no? Abarca desde el final del periodo Jurásico, comprende, ¿no? La clave correcta sería la alternativa B. Bien, vamos ahora, es un pésimo texto el que nos han planteado en esta sección A, en realidad es ininteligible casi la información, pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Vamos ahora con el texto número 2 rápidamente, antes que se nos vaya el tiempo, y empecemos con la lectura de este texto. Son varios párrafos, es en realidad una noticia del New York Times, así que vamos a permitirnos hacerlo de manera progresiva, ¿sí? Un artículo reciente en el periódico italiano Corriere della Sera discutía la naturaleza de la investigación científica. El escritor Angelo Panebianco argumentaba que la ciencia es, por definición, antidogmática, ya que procede por el experimento y el error y está basada en el principio de falibilidad. ¿Qué es falibilidad? Falibilidad es cualidad de falible, ¿no? Y falible es que puede cometer errores. Entonces el principio de falibilidad señala que la ciencia, por supuesto que puede cometer errores, ¿no? Y lo ha hecho a lo largo de todo su desarrollo histórico. El conocimiento humano nunca es absoluto, eso es cierto, y se encuentra en flujo constante. En flujo constante se refiere estrictamente al cambio, ¿no? Hay una serie de modificaciones. Justamente la semana pasada hemos leído un pequeño fragmento de Karl Popper, y en este fragmento Popper señalaba que la ciencia en rigor va afinando sus procedimientos, ¿no? Es una malla que cada vez se hace más fina, señalaba él. Y eso se refiere justamente al hecho de que la ciencia es falible y en consecuencia tiene que reajustar sus acertos. Luego dice acá, sin embargo la ciencia se torna dogmática, asegura Panebianco, en el contexto de ciertas divulgaciones periodísticas que transforman lo que habían sido hipótesis prudentes en verdades establecidas. O con eso, o sea, ahí el problema no es la ciencia, sino más bien es la prensa, ¿no? La prensa que trata de hacer divulgación de alguna hipótesis, pero la asume de manera taxativa, ¿no? Es decir, esto es así, esa es la verdad, no se puede cuestionar. Y la ciencia nunca va por esos linderos. La ciencia, empero, dice aquí, corre el riesgo de hacerse dogmática cuando deja de cuestionar el paradigma aceptado de una cultura o edad particulares, sea que sus ideas estén basadas en las de Darwin, Einstein o Copérnico. Todos los científicos siguen un paradigma para eliminar teorías que surgen fuera de sus órbitas, como la creencia de que el Sol gira en torno a la Tierra. ¿Cómo podemos conciliar la dependencia de la comunidad científica en los paradigmas con el hecho de que la innovación real ocurre cuando alguien logra crear dudas sobre las ideas dominantes de la época? La pregunta reviste importancia. ¿Deben ser siempre defendidos o cuestionados los paradigmas? Una cultura, entendida como un sistema de costumbres y creencias heredadas que son compartidas por un grupo específico, no es meramente una acumulación de datos, es también el resultado de la filtración de datos,
Cualquier cultura dada es capaz de deshacerse de lo que no encuentra útil o necesario. La historia de la civilización está construida sobre información que ha sido enterrada y olvidada. En su cuento corto de 1942, Funes el Memorioso, Jorge Luis Borges nos habla de una persona que recuerda todo, cada hoja de cada árbol, cada ráfaga de viento, cada oración, cada palabra. Por esta misma razón, sin embargo, Funes es un idiota completo, un hombre inmovilizado por su incapacidad de seleccionar y descartar. Nosotros dependemos de dependemos de nuestro subconsciente para olvidar. Si tenemos un problema, siempre podemos ir con un psicoanalista para recuperar cualquiera de los recuerdos que habíamos descartado por error. Afortunadamente, el resto de ellos han sido eliminados. Un alma es la continuidad de esta memoria selectiva. Si todos tuviéramos un alma como la de Funes, careceríamos de ella. Una cultura opera en la misma forma. Sus paradigmas, que están hechos tanto de las cosas que hemos preservado como de nuestros tabúes relativos a lo que hemos descartado, son el resultado de la compartimentación de estas enciclopedias personales. Es con el trasfondo de esta enciclopedia colectiva como sostenemos nuestros debates. Para tener una discusión comprensible para todos debemos empezar desde los paradigmas existentes, aunque sea para demostrar que ya no son válidos. Sin su rechazo del paradigma ptolomeico, entonces dominante, el argumento de Copérnico de que la Tierra gira en torno al Sol hubiera sido incomprensible. Hoy día Internet es como Funes, como una totalidad de contenido no filtrada ni organizada. Ofrece a cualquiera la capacidad de crear su propia enciclopedia o sistema de creencias. En tal contexto, una persona que puede creer simultáneamente que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno y que el Sol gira en torno a la Tierra, teóricamente es concebible que algún día vivamos en un mundo en el que haya 7.000 millones de paradigmas diferentes y en consecuencia la sociedad se vería reducida al diálogo fracturado de 7.000 millones de personas, todas hablando un lenguaje diferente. Afortunadamente esta idea es solamente hipotética, pero el argumento en sí es posible, precisamente porque la comunidad científica depende de ideas comúnmente aceptadas, sabiendo que para desvirtuar un paradigma es necesario primero tener un paradigma al que desvirtuar. La defensa de estos paradigmas puede llevar al dogmatismo, pero el desarrollo del conocimiento nuevo está basado precisamente en esta contradicción. Entonces sería pues realmente un despropósito que nos volvamos millones de Funes y que no podamos establecer una criba de información mínimamente consistente, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y entonces es un texto interesante, ¿no? A pesar que tenemos un banco de datos que es impresionante y que podemos siempre consultar en Internet, eso podría crear un serio peligro, ¿no? El hecho de que fragmentemos el conocimiento. Yo ya les había advertido algo hace unos días. Les había dicho cómo en la actualidad es posible encontrar personas que viven en el dogmatismo, pero no en un dogmatismo de carácter religioso, ¿no? Sino en un dogmatismo contrario al conocimiento objetivo. Y en ese sentido podemos detectar personas que piensan, por ejemplo, que la Tierra es plana, ¿no? En pleno siglo XXI se sigue creyendo eso. Y eso tiene que ver justamente con cómo el conocimiento se ha ido fragmentando y en consecuencia nos hemos vuelto como miles de Funes memoriosos, que sin embargo, digamos, nadan en las aguas de la torpeza, ¿no? Así que hay que tener cuidado con ello. Y entonces vamos con la resolución de las preguntas, mis estimados cachimbos. Y resolvemos las preguntas e iniciamos la discusión con la pregunta número 1. Dice aquí que determinemos la idea principal del texto. A. Si bien vivimos en la era de Internet, tenemos que defender de manera férrea los paradigmas de la ciencia. Aunque la ciencia implica la defensa de un paradigma, la innovación científica depende de ponerla en entredicho. El valor superlativo de la falibilidad científica puede ser derrocado cuando el periodismo llega a la certeza absoluta. Y finalmente, lo más destacado del relato de Borges estriba en que el personaje Funes aplica una gran memoria selectiva. Bueno, en principio el texto no trata acerca de Borges ni de Funes, el memorioso. Ese es simplemente un referente del texto que hace posible hablar acerca de cómo es que el conocimiento científico que tiene que prevalecer va a implicar que también asuma sus propias carencias o debilidades. Eso quiere decir que el conocimiento científico no es, como se señala, dicho sea de paso en el texto, no es infalible. El conocimiento científico es científico en virtud de que puede mejorar, puede afinarse, en consecuencia se puede refutar.
Dicho esto, entonces, lo que podríamos indicar aquí como clave correcta es la alternativa B. Aunque la ciencia implica la defensa de un paradigma, la innovación científica depende de ponerlo en entredicho, ¿no? Pregunta número 2. Resulta incompatible con la argumentación del texto defender que un paradigma científico debe ser. ¿Un paradigma científico debe ser racional? Sí, tiene que ser objetivo. Inexpugnable, es decir, que no se puede combatir. Esa es la clave, ¿no? Falible, sí es falible, porque puedes refutar una propuesta científica. Y verosímil es creíble, veraz, ¿no? Que se ajusta a los criterios de objetividad. La clave correcta es la B, entonces. Pregunta número 3. Humberto Eco cita el caso de Funes, el personaje de Borges, con el fin de poner de relieve la rígida estabilidad de los paradigmas científicos. No puede ser eso, ¿no? Los paradigmas científicos no son como Funes, pues. No hay verdades absolutas. La práctica científica implica una selectividad de fenómenos, un análisis objetivo de ellos. La intrínseca falibilidad de la memoria humana, ¿no? La identidad entre la ficción y el razonamiento científico y la necesidad de filtros en el manejo de información. ¿Qué es lo que no tiene Funes? A pesar de que lo recuerda todo, lo que no tiene Funes es justamente una criba para poder deseleccionar lo relevante y lo irrelevante. Entonces la clave correcta sería la alternativa D, la necesidad de filtros en el manejo de información, ¿no? Si la memoria no tiene filtros, justamente se vuelve inservible, pues. ¿Sí? Funes se acordaba absolutamente de todo, pero esa más que una fortaleza era una debilidad, porque era torpe, una persona idiota. Continuamos. Se infiere que el periodismo arriba al dogmatismo por su inclinación. ¿Por qué arriba al dogmatismo? Porque a diferencia de la ciencia, cuando un periodista genera divulgación científica, cree que esa es la verdad y que sobre esa verdad no se puede decir nada más. Eso es caer en el dogmatismo, caer en lo absoluto. Y por supuesto que el autor discute ello, ¿no? Entonces, ¿el periodismo arriba al dogmatismo por su propensión al examen racional? No. Al enciclopedismo tampoco. A la conjetura menos. A la simplificación. Y la simplificación pasa por el hecho de que una propuesta científica sea, en realidad, la única voz cantante, ¿no? Eso no es posible. Lo que se requiere, en rigor, es plantear hipótesis, por supuesto, pero estas hipótesis son siempre refutables. 5. Si en una ciencia proliferaran, es decir, abundaran los paradigmas de manera incontrolable, bueno, simplemente sería pues un caos, ¿no? Imagínense 1 millón de paradigmas para un fenómeno, eso en realidad no sería ciencia propiamente. Se podría llegar a la certeza plena, la comunicación sería imposible, la memoria humana se perfeccionaría, se eliminaría el nivel de incoherencia. La única clave posible es la alternativa B. Ya no habría forma de podernos comunicar objetivamente, llegar a consensos, la ciencia justamente parte de eso, afirmaciones que evidencian consenso, de manera que la clave correcta sería esa, ¿no? En rigor. Bueno, sigamos con el texto número 1 de la sección B a continuación. Bien, este al parecer es un texto continuo y es incluso temático a propósito de lo que ya se viene, ¿no? O sea, se celebra Halloween, sí. Cada año, conforme se acerca el Halloween y las tiendas despliegan máscaras monstruosas, calabazas, calacas o esqueletos y demás parafernalia macabra, las llamadas redes sociales comienzan a ocuparse del tema. Y hay quienes lo defienden furiosamente y quienes lo atacan con no menos furor. Revisando los argumentos a favor y en contra, se descubre que unos solo ven lo bueno y otros solo lo malo, y por lo que conviene examinar ambos tipos de argumentos para sacar conclusiones. De un lado, lo bueno, que se realiza en comunidad, con amigos, familiares y vecinos, que es divertido disfrazarse y ello hace el bien tanto al que lo practica como al que lo aprecia. Que los niños en particular reciben gratuitamente muchas golosinas. De otro lado, lo malo, que se festeja el mal, las tinieblas, la muerte, las brujas, el diablo, el miedo. Todo lo opuesto a nuestra fe, que exalta el bien, la luz, la vida, la bondad, la amistad con Dios, la paz. Que disfrazarse de diablo es tan absurdo como si un trabajador vistiera el uniforme de la empresa competidora. O si alguien llegara disfrazado de Hitler a cenar a casa de su amigo judío. El diablo aparece en la Biblia, de principio a fin, como enemigo de Dios. Ponerse su camiseta es como jugar en su equipo. Y a los niños que se disfrazan de diablo les da por imitarlo y considerarlo simpático e imaginario. Que hoy en día es riesgoso aceptar dulces de origen desconocido. Pueden contener droga, que a los niños les afecta consumir tanta azúcar, y en fin,
que aprenden que se premia el mal. Es evidente que desde el punto de vista espiritual lo malo pesa más, pero como las tiendas, el cine y la televisión que difunden el Halloween no suelen normarse por criterios de fe, este festejo aparentemente llegó para quedarse. Bueno, y no hay en realidad, por lo menos yo no tengo ninguna objeción respecto de esta fiesta, ¿no? Es evidente que desde el punto de vista espiritual lo malo pesa más, pero como las tiendas, el cine y la televisión que difunden el Halloween no suelen normarse por criterios de fe, este festejo aparentemente llegó para quedarse, dice acá, ¿no? ¿Qué hacer como cristianos ante esta realidad que no podemos ignorar? Pues asumirla y darle un sentido distinto. Aprovecharla para evangelizar, practicar el principio de conservar lo bueno y desechar lo malo. Por ejemplo, organizar en la familia, colonia o parroquia, una fiesta que tenga todos esos elementos buenos que tanto agradan a los defensores de Halloween. Convivencia, risas, disfraces, dulces y golosinas. Pero nada de lo malo, es decir, que no se celebre el mal y que nadie se disfrace de Satanás. Cada vez hay más comunidades cristianas que se esfuerzan con gran éxito por realizar en la víspera de Todos los Santos una fiesta en la que se invita a los niños a ir vestidos de santos, se organizan juegos, se reparten dulces, se merienda chocolate y pan de muerto. No hay que tragarse sin masticar lo que el mundo ofrece. Nos podemos empachar, preguntémonos, ¿qué me va a dejar? ¿Cuál será su fruto espiritual? Y atender al consejo de San Pablo, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien que una nueva manera de pensar los transforme interiormente. Así sabrán cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Romanos 12,2. Bueno, entonces vamos con la resolución de la lectura. Esto parece escrito por una persona de fe. Básicamente el autor parte de una polémica alrededor de ¿qué? De la celebración anual del Halloween, de la estrategia cristiana ante el Halloween, de las cosas buenas que trae el Halloween, de los peligros morales inherentes al Halloween. Aquí la clave es clarísima, ¿no? La alternativa A, de la celebración anual. A partir de esa celebración anual, entonces él se permite reflexionar, digamos, qué sería lo más idóneo, ¿no? Respecto de asumir, adoptar esta festividad. 2. No resulta compatible, es decir, es incompatible con el contenido del texto pretender que una de las ventajas de Halloween tiene que ver con el gran valor de poder compartir con la comunidad. Es posible que eso sea cierto, es posible. El autor dice que se puede utilizar justamente ello, ¿no? Esta congregación de personas, pero recogiendo solo lo positivo de Halloween. La constatación de que es una práctica milenaria, la diversión que produce jugar a las adivinanzas, la oportunidad de alternar con familiares y amigos. La clave correcta es la alternativa B, ¿no? En realidad se trata de una constatación, pero en ese sentido no es un argumento propiamente, ¿no? Es una práctica milenaria, sí, pero ese no es el argumento de peso para defender justamente el Halloween o impugnar el Halloween, así de concreto. Y ahora nos están indicando aquí que resolvamos la pregunta de sentido contextual, el verbo masticar, ¿no? Dado el contexto del término masticar, ¿qué connota? Dice acá, no hay que tragarse sin masticar lo que el mundo ofrece. No hay que tragarse sin masticar lo que el mundo ofrece. Nos podemos empachar. Es decir, si tú simplemente lo deglutes, lo ingieres, pero no lo has procesado, puede hacerte daño, es lo que el texto está indicando. Entonces, ¿qué connota masticar? Pasividad, credulidad, análisis e hibridez. Aquí en concreto, masticar implica justamente que vayas saboreando, ¿no? Vayas determinando cuál es la textura. Masticar implica que vayas procesando el alimento. En ese sentido, ya que se refiere a la información, es análisis. Ahora continuemos con la pregunta 4. Desde el punto de vista de la comunicación noticiosa, la expresión lo malo pesa más se entiende en el sentido de que aquello que más impacta, incomoda, se critica, se ignora, es lo que tiene más cobertura, difusión, recepción o aceptación. La clave correcta es la alternativa A, impacta y cobertura, porque habla acerca de la comunicación noticiosa, ¿no? Y entonces hay una mayor difusión. Entonces lo que más impacta es lo que recibe al fin y al cabo mayor cobertura. Y es lo que pasa en el ámbito del periodismo, ocurre eso siempre, ¿no? Vamos ahora con la pregunta número 5. Se puede concluir que ante el problema de Halloween que el autor plantea, este se decanta por una solución de compromiso global, principista o radical.
En realidad es una posición, digamos, bastante salomónica, porque él no rechaza la fiesta de Halloween. Pero lo que sí rechaza es que ciertos tópicos o temáticas o elementos vinculados con lo maligno se filtren, ¿no? Discute eso. Entonces, su solución es una solución no radical, tampoco es global, menos principista, es una solución de compromiso, tratar de adaptarse, porque es una fiesta general, entonces ir en contra de la corriente es complicado. Y el autor está en contra de ello. Pregunta número 6. En relación con los medios de difusión, el Consejo Paulino implica principalmente una actitud, ¿no? Bueno, Pablo, ¿qué cosa es lo que recomienda, no? Es, en principio, una oposición frente a la corriente, oponerse a la corriente, el hecho de estar inconforme, ¿no? Pero además que exista también una transformación particular, subjetiva, ¿no? Una modificación interior, una transformación de nuestra subjetividad. Y entonces, en relación con los medios de difusión, el Consejo Paulino implica principalmente una actitud crítica y dogmática, de incredulidad y mística, de rechazo e intolerancia, inconformista y renovadora. Esa es la clave, ¿no? La clave es la de, bueno, ya te lo había dicho en realidad, ¿no? Porque claro, el consejo de Pablo está asociado con lo siguiente, dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. Ahí está justamente el hecho de ser cuestionador, no estar inconforme con lo que uno recibe. Más bien que una nueva manera de pensar los transforme interiormente. Y ahí tenemos la clave de, ¿no? Pablo lo que quiere es que seamos siempre tenaces con el cuestionamiento, pero que nos permitamos también un cambio edificante, ¿no? Una transformación. La clave correcta es dedo. Y finalmente, un contraargumento que podrían oponer los detractores del Halloween contra sus defensores es que brindar de balde algo a los niños desfinanciará a la larga a los organizadores, les impide apreciar el valor real de las cosas, los acostumbra a aceptar solo cosas gratuitas, los condena a una vida de dependencia ajena. Bueno, hay en realidad consecuencias que son demasiado extremas, ¿no? Pensemos en la D, por ejemplo. El hecho de brindar a un niño algo así, porque sí, ¿no? Pide Halloween y tú le das un caramelo. Ya, de eso, esa acción que el niño experimenta, ¿lo condena a una vida de dependencia ajena? No, pues, tiene que haber otras variables, ¿no? C, los acostumbra a aceptar solo cosas gratuitas. Tampoco, ¿no? Tampoco esa podría ser clave correcta. ¿Les impide apreciar el valor de las cosas? Sí, ¿no? Porque llega fácil, pues, llega fácil, no hay ningún esfuerzo de por medio. Y dado que no hay ningún esfuerzo de por medio, probablemente no consideren el significado, ¿no? Del esfuerzo y de cómo el esfuerzo está involucrado en la obtención de ciertos objetivos, ¿no? Y entonces eso es lo que aquí el autor del texto plantea. La clave correcta en consecuencia sería la alternativa B. Bien, culminamos el texto 1, vamos con el texto 2 que es relativamente extenso, a ver si me siguen. Para los defensores de la globalización, esta consiste en la profundización de la interdependencia económica, cultural y política de todos los países del mundo. Y se presenta como un fenómeno históricamente irreversible al cual deben sumarse todos los países si no quieren perder el tren del desarrollo. Entre los principales argumentos a favor de este enfoque se destacan, por ejemplo, el incremento inusitado del comercio mundial de bienes y servicios, así como el flujo de capitales, gracias, entre otros factores, al avance de los medios de transporte, así como al uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las cuales han hecho posible una mayor integración de los países mediante el uso de recursos apoyados en las tecnologías satelitales, especialmente el Internet, la red de redes mundial. Es tal la importancia de estos cambios tecnológicos que algunos autores consideran que han provocado el surgimiento de una especie de nuevo continente sin tierra, en el cual las fronteras convencionales prácticamente desaparecen, dando lugar a la aparición de una nueva economía. A este proceso contribuye supuestamente la reducción de aranceles y de trabas a la circulación del capital entre los países. Las estadísticas aparentemente también corroboran la validez del argumento en favor de la globalización. De acuerdo con la OMC, entre 1948 y 1998, el comercio mundial de mercancías se multiplicó por 18 veces, a un promedio del 6% anual, especialmente las exportaciones de manufacturas, que aumentaron en 43 veces. La producción mundial de la misma se multiplicó por 8 veces, a un promedio anual de 4,2%. La parte del PIB mundial destinada al comercio de mercancías se elevó del 7% al 17,4%.
En 1998, el volumen del comercio mundial total ascendió a 6,6 billones de dólares, de los cuales 5,3 billones, el 80% correspondían a mercancías y 1,3 billones, 20% a servicios comerciales. Las exportaciones por habitante se incrementaron de 123 dólares a 951, es decir, en 7,7 veces, a un promedio anual de 4,2%. Durante el periodo analizado, el PIB mundial pasó de cerca de 4 billones a 27,6 billones de dólares, con un aumento promedio anual del 4%, mientras que el PIB por habitante pasó de 1.591 a 4.623 dólares, con un crecimiento promedio anual del 2,2%, mostrando un franco deterioro, especialmente durante el periodo 1990-1998, cuando decreció en promedio el 1,4%, al tiempo que el PIB creció en promedio el 2,6%. Mientras tanto, la población mundial pasó de 2.473 millones de personas en 1948 a 5.973 en 1998, con un crecimiento promedio anual del 1,8%, por muy debajo del crecimiento del Producto Mundial. Como podemos observar, tanto el incremento de la actividad económica mundial como los cambios cualitativos en las principales fuerzas productivas han sido significativos, especialmente a partir de la década del 70 en el siglo XX. Este ha sido el principal argumento para justificar el enfoque globalizador de la actual fase del desarrollo planetario, ¿no? Entonces, en principio, el texto 2A está vinculado con cuál es el argumento de peso para defender el proceso, que es un proceso ineludible ya, de globalización. Básicamente el sustento de este texto 2A es un sustento de carácter económico, ¿no? Hay una serie de cifras de crecimiento económico anual, en periodos también. Entonces, si se quiere, el argumento de peso es un argumento de carácter crematístico, ¿no? Es económico. Se supone que el autor del texto 2B, o el texto 2B, aborda el problema más bien apuntando a las debilidades del modelo. Texto 2B. Los críticos de la globalización consideran que, aunque este fenómeno esté resultando favorable para la prosperidad económica, es definitivamente contrario a los objetivos de equidad social. La protesta que se manifiesta en enfrentamientos contra los organismos internacionales, FMI, OMC y otros, es de hecho una reacción contra el excesivo triunfalismo del liberalismo económico, que debe ser tenida muy en cuenta. En rigor, la voz de las ONG y otros participantes del movimiento antiglobalización están teniendo un eco en el interior de estos organismos internacionales, que cada vez están mostrando una mayor conciencia de la necesidad de afrontar los problemas sociales globales, a la vez y con el mismo interés que los financieros. Por ejemplo, la liberación de los movimientos de capital a corto plazo sin que haya mecanismos compensatorios que prevengan y corrijan las presiones especulativas ha provocado ya graves crisis en diversas regiones de desarrollo medio, sudeste asiático, México, Turquía, Argentina. Estas crisis han generado una gran hostilidad a la globalización en las zonas afectadas. Una crítica que suele plantearse en los países avanzados es que la globalización reduce los salarios reales, ¿sí? Y provoca la pérdida de puestos de trabajo. Los críticos sostienen que la oleada de productos que requieren mucha mano de obra generados en países en desarrollo de salarios bajos destruye el empleo en los países industriales. Este argumento se suele utilizar para restringir las importaciones de los países en desarrollo. En lo que a estos países se refiere, el nuestro entre ellos, somos como peces metidos en un lago cerrado. Había hasta no hace mucho cierto equilibrio económico-social, mas de pronto se han metido tiburones y depredadores de todo tipo. Y los pececitos estamos desapareciendo de la vida social y económica mundial. Nos están comiendo el futuro. Y cuando nos agrupamos para hacer frente a los tiburones, pues estos nos dispersan y se pegan una panzada con todos nosotros. No sabemos qué hacer. Están reduciéndonos a la miseria. Tendremos un mundo y unos estados dominados por las corporaciones económicas. El mundo estará en manos de un club donde las personas serán clasificadas duramente, por su rendimiento y su utilidad. El planeta estará bastante contaminado y los alimentos serán difíciles de conseguir. Podrá haber falta de energía o quizás se encontrará una nueva fuente de energía inagotable, pero la mayoría de las especies ya habrán desaparecido. Habrá un control demográfico brutal, incluso con eugenesias y eutanasias activas. La manipulación genética afectará a muchas especies, incluso al hombre,
que tendrá fecha de caducidad determinada por su rentabilidad al sistema. Los humanos seremos clasificados como unidades humanas de explotación divididos a su vez en unidades humanas de producción y en unidades humanas de gasto social, que no interesan ni al Estado ni a las corporaciones económicas, unidades de consumo y de producción que están más bien al servicio de los verdaderos ciudadanos, bancos y corporaciones económicas y políticas que sí tienen y disfrutan de plenos derechos. Bueno, es claro que el panorama que nos plantea el autor de este texto no es un panorama alentador, ¿no? No es un panorama para nada alentador, más bien él considera que hay crisis y está vinculado con lo económico, pero eso económico tiene implicancias de carácter social, ¿no? Dicho esto, queridos cachimbitos, arranquemos entonces con la pregunta número 1. La globalización concita partidarios y detractores para unos y otros. Las palabras claves son, respectivamente, ¿no? Hay personas que están a favor de la globalización, otros que están en contra, ¿no? Vamos entonces con el concepto fundamental para los partidarios y el concepto fundamental para los detractores. El aislamiento para los partidarios, no, eso queda, digamos, abandonado de plano. El enriquecimiento como palabra fundamental para los partidarios, no. La pobreza para los detractores, no. Y en realidad sí hay brechas sociales, pero ese no es el concepto fundamental. La integración para el caso de los partidarios, sí, porque vivimos en un mundo conectado permanentemente. La deshumanización para el segundo caso, para el texto B, efectivamente sí, porque en realidad dice aquí, ¿no? Habrá un control demográfico brutal, incluso con eugenesias y eutanasias activas. Matan personas, clasifican personas, la manifestación genética afectará a muchas especies, o sea, hay un claro lindero deshumanizador. Entonces, resolvamos la pregunta número 1. Dice acá, la globalización concita partidarios y detractores. Para unos y otros, las palabras claves son respectivamente. Para el caso de los partidarios, como ya lo había dicho, es integración, ¿no? Vivimos en un mundo conectado de forma permanente y esa es una ventaja. Y esa conexión no solamente es virtual a través de las nuevas tecnologías, sino también de carácter económico, ¿no? Es una cuestión que antes ni siquiera se sospechaba. Imagínate que un comerciante chino el siglo pasado, en la primera mitad del siglo XX, hubiera querido comercializar, ¿no? O sea, no hubiera habido manera de que lo haga directamente, ¿no? Probablemente hay intermediarios y es lo que uno trata de evitar, en rigor. Y los detractores, deshumanización por completo, ¿no? Nos van a clasificar, van a restringirnos la tasa de natalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de elementos en realidad negativos por completo. Un argumento a fortiori empleado en el texto que pondera la globalización remite a su carácter. ¿Qué carácter es el que está, digamos, el autor presentando como ineludible, ¿no? Es un carácter sin el cual no podrías pensar el proceso de globalización. Entonces, ¿la globalización es convencional? Es decir, ¿es común? No. ¿Es económica? Sí, pero a fortiori, es decir, el argumento de peso no tiene nada que ver con lo económico. Internacional menos, es irreversible. O sea, no hay forma de que nosotros podamos evitar la globalización. Ya es un fenómeno extendidísimo. Y más bien quienes imaginemos, piensen que es posible frenar la globalización, se equivocan, ¿no? El autor claramente lo está indicando, claramente lo está diciendo. No hay forma de poder combatir a la globalización, sino más bien ver la manera en la cual esta podría beneficiarnos a todos, ¿no? La crítica antropológica a la globalización alcanzaría su punto más alto, su culmen, el punto máximo, según el autor, en el proceso de espacio propiciada por esta, ¿no? La crítica antropológica a la globalización alcanzaría su punto más alto, según el autor, en el proceso de control demográfico, eutanasia activa, inversión axiológica, manipulación genética, ¿no? La clave correcta aquí es la alternativa C. Bueno, hay una inversión axiológica, ¿no? El hecho de que nos deshumanicemos y que más bien haya una reflexión en esos términos es una cuestión fundamental. Pero la globalización, al parecer, ¿no? Generaría una inversión de valores, pues, es decir, un cambio de valores, ¿no? Y ese cambio de valores, a su vez, requiere también un sistema de valores que permita contravenir los efectos negativos de este proceso. Pregunta número 4. 4. Los partidarios de la globalización destacan las estadísticas que abonan a favor del proceso, que son estadísticas de carácter económico, ¿no? Dice aquí
como muestran un desarrollo económico significativo en las últimas décadas del siglo XX, lo cual es cierto, o sea, no hay manera de poder negar eso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿ha habido un crecimiento económico? Sí. ¿Ese crecimiento económico ha devenido en el acortamiento de brechas? No, no hay un acortamiento de brechas en absoluto. Digamos que las brechas en algunos casos han aumentado, ¿no? Si no, ustedes fíjense lo que está pasando en Chile, ¿no? Probablemente si lo que hubiera ocurrido hace poco hubiéramos pensado que Chile es un país de avanzada, de vanguardia, que todo está bien ahí, todos en realidad están creciendo en un contexto justo, de equidad, y bueno, ya nos hemos dado cuenta que eso no es en absoluto cierto, ¿sí? Y entonces sus detractores podrían apelar también a ellas, es decir, al desarrollo económico, para resaltar un aspecto probablemente negativo de la globalización, a saber, su crecimiento acelerado. ¿Es rápido? Sí. Asimétrico, esa es la clave correcta, porque mientras hay un crecimiento económico sin apelar a otras variables, simplemente estamos viendo el asunto de manera reduccionista. ¿Por qué asimétrico? Porque hay un desarrollo económico, pero ese desarrollo económico no chorrea a todos, ¿no? Ahí utilizando un concepto que le gustaba utilizar a Toledo, ¿no? El chorreo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, quienes ganan más, ganan exponencialmente más que los que ganan menos. Y entonces hay una simetría completa. En ese sentido, la clave correcta sería la alternativa B. Y finalmente, según la lógica del texto A, si un país aplicara una medida de elevación de tasas arancelarias, estaría tomando con coherencia el tren del desarrollo. Su economía tendría un panorama muy promisorio, se estaría alejando del paradigma de la globalización y finalmente podría garantizar el bienestar general de la población. La clave correcta aquí sería la alternativa B. Su economía tendría un panorama muy promisorio, porque él en realidad estaría de acuerdo con la elevación de las tasas arancelarias, ¿no? De alguna manera para él eso implicaría una movilización, una dinámica económica que consideraría necesaria además. Bien, la clave correcta en la pregunta número 5 entonces es la alternativa B. Cerremos la sección B. Aquí tenemos nada menos que, y lo ven a ustedes, a Marcelo Odebrecht, y aquí dice sobornos investigados por el Ministerio Público. 1. En el acuerdo con Estados Unidos, Suiza y Brasil, Odebrecht solo confesó haber pagado 29 millones en los últimos 3 gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta. Imagínense la cantidad de dinero, ¿eh? 29 millones. 2. Hasta el momento se han detectado 10 millones más en coimas de lo que admitió Odebrecht en diciembre del 2016. Estamos hablando de 39.491.000 dólares. Y la número 3 ya hacen una especie de recuento de cuáles son las obras en las cuales Odebrecht ha estado involucrado. Estas obras que la Fiscalía investiga son las únicas en las que Odebrecht ha reconocido haber pagado sobornos y aportes a campañas electorales. Entonces el tipo pues era una persona que no se hacía problemas, además porque dinero tenía, ¿no? ¿Y a quiénes van a ganar? Son 5 candidatos. A cada uno de esos candidatos reviéntales la mano porque alguno de ellos va a ganar. Entonces, una de las obras es la carretera interoceánica, ¿no? 20 millones. En el caso del Metro de Lima, 8,1 millones. El programa OH, 3 millones. Vía San Luis, no estoy seguro qué cosa dice ahí, debe ser Chacaría probablemente, 3 millones. Costa Verde del Callao, 2,7 millones. Vía Evitamiento del Cusco, 1,2 millones. Ocitrán, 780.000. Y Rutas de Lima, 711.000, ¿no? Entonces son varios mandatarios los que han estado involucrados en estos destapes de corrupción. Y es la información que básicamente manejamos, ¿no? Es lo único que tenemos. Entonces hacen una especie de recuento, ¿no? El primero, cuánto han declarado que han sobornado, 29 millones, se han descubierto 10 millones más, y algunas obras en las que están involucrados los tentáculos de Odebrecht, ¿no? Vamos entonces a resolver el texto de inmediato. Básicamente la infografía da cuenta. Alternativa A, del detalle de los montos que Odebrecht confesó haber pagado por coimas en los últimos 15 años. Bueno, aquí nos sale de 3 gobiernos, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, ¿no? Del detalle de los montos son montos generales, ¿no? Nos hablan aquí de 29 millones, 39.491.000, y de alguna manera cómo han sido destinados las coimas a las obras en las que Odebrecht está involucrada, ¿no? Del monto que el Ministerio Público ha detectado como faltante en la confesión inicial de Marcelo Odebrecht. De lo que Odebrecht confesó haber pagado como sobornos y aportes a los últimos gobiernos en el Perú.
de montos que muestran que Odebrecht mintió en su confesión inicial al Ministerio Público. Porque claro, él confiesa 29 millones, pero se han encontrado más de 10 millones, ¿no?, adicionales. Entonces la clave correcta sería la alternativa C. Esa es la clave correcta, ¿sí? En la primera columna de la izquierda, el verbo pagar connota básicamente. A ver, dice acá lo siguiente, ¿no? Solo confesó haber pagado 29 millones en los últimos 3 gobiernos. O sea, lo que has hecho es romper la mano, ¿no? Romperle la mano a esos corruptos. En consecuencia no es un aporte, tampoco una donación, menos un negocio, es un negociado, que es diferente, ¿no? Porque claro, el comercio podría eventualmente ser clave también si lo pensamos como negocio. Entonces la clave correcta aquí es negociado, ¿no? Es decir, un pacto ilícito debajo de la mesa, ¿no? Y eso es lo que encontramos en las transacciones de Odebrecht aquí en Perú. Resulta incompatible afirmar que la diferencia en los montos entre la segunda y la primera columnas está incluida en el primer rubro de la tercera columna, ¿no? Revela que la declaración inicial de Odebrecht es engañosa. Se concretó en los gobiernos de Toledo, García y Humala. Se evidencia en la suma de los 8 rubros de la última. No hay manera, ¿no? Acá tenemos 28 millones, 31 millones, 34 millones, 35, 6, 7, y al final da como suma final, promedio final, más de 39 millones, ¿no? ¿Cuál sería la clave correcta en la pregunta número 3? ¿Cuál sería la aseveración incompatible? Nos piden lo que es incompatible. En ese sentido, la clave correcta sería la alternativa A. La diferencia en los montos entre la segunda y primera columnas. ¿Y cuál sería en este caso el primer rubro de la tercera columna? La clave correcta aquí es la alternativa A. Entonces tenemos esto, para no retroceder a la imagen. Un primer recuadro en el que nos señalan que Odebrecht confiesa haber sobornado por 29 millones, ¿no? Luego tenemos uno un poquito más arriba en la que señala que no han sido 29, sino más bien 39 millones 491 mil dólares. Y luego tenemos una tercera columna más, y en esa tercera columna más tenemos una lista de... en la cúspide de esa lista está la interoceánica. Y esa interoceánica evidencia pues una dación de 20 millones, una inversión de 20 millones de dólares. Entonces, ¿por qué la clave A? Porque la diferencia de los montos entre la segunda y la primera columnas nos haría pensar que esos 10 millones o poco más los detectamos en la interoceánica, y no es así, pueden estar repartidas en todas las obras, o de repente en 2, 3, justamente que sume el monto de 10 millones, ¿no? O los mandatarios de turno, el que haya recibido esa coima, la desapareció, ¿no? La clave correcta es la A en consecuencia. Siguiente pregunta. Se infiere en la infografía que las coimas reconocidas por Odebrecht, la de los 29 millones, ¿no?, coinciden con el monto de la segunda columna. No, porque la segunda columna son más de 39 millones. Cubren 16 años de 2001 hasta la actualidad. No, probablemente 15 porque son 3 gobiernos, ¿no? No puede ser la clave de la B. Cubren solo 3 de los rubros de la izquierda. Y finalmente cubrieron sobre todo el sector infraestructura. Sobre todo, ¿no?, porque hablamos de carreteras, metros, vías, vía de evitamiento, rutas de Lima, o sea, todo está vinculado con la infraestructura. En consecuencia, la clave correcta es dedo. Y finalmente, jóvenes cachimbitos, pregunta número 5, dice así: si Odebrecht hubiera reconocido todos los montos de la tercera columna, el Ministerio Público dejaría de considerarlo colaborador. La diferencia entre las 2 primeras columnas sería algo mayor, no existiría diferencia más bien. La diferencia entre las 2 primeras columnas sería mucho mayor. Y finalmente la primera columna de la derecha no tendría razón de ser, pues, porque coincidiría lo que Odebrecht ha señalado que ha dado con lo que se ha encontrado, ¿no? Entonces la clave correcta es dedo. Ya no sería necesario desgajar esos montos. Muy bien, jóvenes cachimbos, ahora sí vamos a pasar a la resolución del texto en inglés. Bien, jóvenes cachimbos, entonces vamos a resolver el Reading 1, el Passage 1 de la sección C, el primer texto en inglés. Dice lo siguiente, ¿no? According to the first ever study to determine how many trees the earth could support, published in Science. Esta palabra according ya la hemos visto. First también, first glance, recuerdo haber visto la semana anterior con ustedes. Entonces according es de acuerdo con, ¿no?
de manera consistente, vinculado con, de acuerdo con el primer estudio, to the first ever study, para determinar how many trees, cuántos árboles. Este how many también lo hemos visto la semana pasada justamente en la pregunta que estaba vinculada con cuántos virus existían en el planeta Tierra, ¿no? Y entonces acá es how many trees, ya no es how many viruses, que fue lo que vimos la semana pasada. How many trees es cuántos árboles the earth could support, ¿no? Les había enseñado la diferencia entre el could, entre el should y el would. Ese could es podría, el should es debería y el would es soportaría, ¿no? Entonces, de acuerdo con el primer estudio, para determinar cuántos árboles podría soportar la Tierra, published in Science, publicado en Science, the Global Tree Restoration Potential, el potencial global de restauración de árboles, found, ya saben ustedes que found es un verbo que lo hemos encontrado consistentemente todas estas semanas, el participio pasado de find, que es encontrar, ¿no es cierto? Aquí podríamos decir encontró, that there is, este there lo hemos visto en varias oportunidades, lo hemos visto incluso en preguntas, there are, por ejemplo, hemos visto también there were en pasado, cuando hemos visto el texto de los virus. Entonces, les he dicho que esa secuencia puede ser traducida como hay o existe, ¿no? Entonces encontró que existe enough suitable land to increase. Hay suficiente tierra adecuada to increase, para incrementar, para aumentar the world's forest cover by 1/3 without affecting existing cities or agriculture with the potential of erasing nearly 100 years of carbon emissions. Bueno, esa es una oración bastante extensa. Vamos a verla poco a poco. Entonces dice ahí, para aumentar la cubierta forestal, the world's forest cover by 1/3 without, del mundo en 1/3 sin afectar, without affecting, existing cities, las ciudades existentes, or agriculture, o la agricultura, with the potential of erasing nearly 100 years of carbon emissions, sin afectar efectivamente las ciudades existentes o la agricultura, con el potencial de borrar aproximadamente 100 años de emisiones de carbono, ¿no? ¿Qué cosa implica eso? En realidad hemos visto que en las semanas consistentemente han estado planteando textos acerca de el calentamiento global y la necesidad de revertir esa situación de calentamiento global, ¿no? De hecho, que la reforestación, que implica árboles, plantación de árboles de manera profusa, va a permitir que nosotros podamos revertir la situación de daño ecológico que le hemos causado al planeta, ¿no? Entonces, nuevamente, the Global Tree Restoration Potential, el potencial global de restauración de árboles, found, encontró, that there is, que existe, enough suitable land, existe suficiente tierra adecuada, to increase, para incrementar the world's forest, ¿no? La cubierta forestal, the world's forest cover, la cubierta forestal del mundo, by 1/3 without affecting existing cities or agriculture. En 1/3, ¿no? By 1/3, en 1/3, without, este es el sin en inglés, ¿no? El con es with, este de aquí sería sin afectar existing cities, las ciudades existentes, or agriculture, o la agricultura, with the potential, con el potencial of erasing, que viene de erase, que es borrar, de borrar nearly 100 years of carbon emissions, casi 100 años de emisiones de carbono. Entonces, se supone que la plantación de árboles va a permitir que estas emisiones de carbono, que son tan nocivas y que generan, por supuesto, calentamiento global, disminuyan. Seguimos. However, sin embargo, the amount of suitable land area diminishes as global temperatures rise, ¿no? However, sin embargo, la cantidad de área, the amount of suitable land area, la cantidad de área de tierra adecuada, diminishes, disminuye,
as global temperatures rise, el aumento de la temperatura global, ¿no? ¿En qué sentido disminuye la temperatura global con los árboles plantados? Bueno, las emisiones de carbono son los que generan este incremento de la temperatura. Se entiende entonces que va a haber una disminución propiamente de esta con la plantación de árboles. Even if global warming is limited to 1.5 degrees Celsius, incluso si el calentamiento global se limita a 1,5 grados centígrados, the area available for forest restoration could be reduced by a fifth by 2050 because it would be too warm for some tropical forests. Incluso si el calentamiento global se limita a 1,5 grados centígrados, el área disponible para la restauración forestal podría reducirse en un quinto para el 2050, porque it would be, estaría o sería too warm, demasiado cálido. Aquí esta palabrita de acá, que no hemos visto aún, too warm, demasiado cálido, ¿no? Este too también puede significar también, ¿no? Pero aquí es un intensificador, ¿no? Intensificador de adjetivo, ¿no? Es un adverbio. Demasiado cálido. For some tropical forests, para algunos bosques tropicales, ¿no? Our study shows, nuestro estudio muestra, esa palabra show ya la hemos visto clearly, también la hemos visto la semana anterior claramente, that forest, este that no te olvides que es un subordinante, que forest restoration, la reforestación, la restauración de los bosques, is the best climate change solution, es la mejor solución al cambio climático available today, disponible ahora, ¿no? Said Tom Crowther, señala Tom Crowther, a researcher, la palabra researcher también la hemos visto ya, en realidad salvo change hemos visto todas las palabras aquí, bueno, available tampoco lo hemos visto, que es disponible, pero el resto de palabras y además expresiones aquí las hemos manejado ya. A researcher, E.T.H. Surridge, and senior author of the study. ¿No? Entonces es un investigador de este instituto, de este centro de investigación, E.T.H. Surridge, and senior author es autor principal of the study, del estudio. That does not alter the vital importance of protecting existing forests and phasing out fossil fuels since new forests would take decades to mature, Crowther said in a statement. Vamos con esta primera parte, that does not alter the vital importance. Esto no altera la importancia vital of protecting, de proteger existing forests, los bosques existentes, and phasing y eliminar out fossil fuels, progresivamente los combustibles fósiles, since new forests would take decades to mature, ya que los nuevos bosques tardarían décadas en madurar. Crowther said in a statement, señala Crowther en un comunicado. If we act now, si actuamos ahora, this could cut. Esta palabra cut la hemos visto la semana pasada. El sentido literal de esta palabra es cortar. Ese es el primer sentido que se nos viene a la mente, pero aquí en el contexto textual va a ser sinónimo de disminuir. Este tipo de sentidos en realidad hay que manejarlos. No estoy seguro si les he recomendado a ustedes que por favor lean la página Lingui. Es una página en realidad muy buena, donde van a ustedes encontrar, lo pueden incluso descargar como aplicativo en el celular, ¿no? Esta en realidad les va a dar una orientación muy buena acerca de cuáles son los sentidos de las palabras, ¿no? Un verbo que puede ser sustantivo, formas derivadas, las formas verbales en participio pasado, el gerund, entre otras formas en inglés. Así que sería bueno que revisen esta página de aquí. Entonces, si actuamos ahora, esto reduciría carbon dioxide in the atmosphere, el dióxido de carbono en la atmósfera, by up to 25%, en un 25%, hasta en un 25%, to levels last seen almost a century ago, a niveles vistos por última vez casi un siglo, ¿no? He says, señaló. Bueno, entonces, si nosotros quisiéramos hacer un resumen muy apretado del texto y quisiéramos encontrar un concepto global,
con total seguridad, este sería restoration tree, ¿no? O restoration forest. Vamos a colocarlo aquí. Tree restoration, ¿no? Que es la reforestación de árboles, o forest restoration, que es la reforestación de bosques, ¿no? De los bosques tropicales, que van a permitirnos reducir el impacto del dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Es una cuestión comprobada y aquí lo que se señala es bastante claro, ¿no? Forest restoration, esta es una idea muy muy importante, la restauración de los bosques o la reforestación de los bosques is the best climate change solution available today. Es la mejor solución al cambio climático disponible ahora, ¿no? Así que bueno, ya saben, este anhelo de plantar un árbol puede rendir frutos de acá a unos años, ¿no? Así que hay que tomarlo en consideración. Bien, entonces vamos con la resolución del texto. Aquí ustedes van a tener la traducción y finalmente pasamos a las preguntas. Y entonces arrancamos con la número 1. Mainly, la palabra main, la main idea, por ejemplo, eso lo hemos visto la semana anterior, ¿no? Principalmente en este caso porque se trata de un adverbio, ¿no? Mainly the passage is about. El pasaje es sobre, ¿no? O trata sobre. The risks, esta palabra risk, ya la hemos visto que es riesgos. The risks, los riesgos of environmental pollution in 2050, de la polución o de la contaminación ambiental en 2050. En efecto, en algunas fuentes van a encontrar ustedes la palabra polución, ¿no? Que es un calco directo del inglés, que es la forma castellanizada. Sin embargo, nosotros ya tenemos la palabra contaminación. No tiene mucho sentido utilizar polución. Pero es eso, ¿no? Los riesgos de la polución o de la contaminación ambiental en el 2050. Measures to decontaminate the planet Earth, ¿no? Las medidas para descontaminar el planeta Tierra. Forest restorations to reverse climate change, la reforestación de bosques para revertir el cambio climático. Y finalmente, the importance of forests to save the planet, la importancia de los bosques para salvar el planeta. Bueno, entonces aquí la palabra que se repite, digamos que en este caso es forest, que es bosques o bosque, y me parece que las demás palabras sí son casi cognados con el español. Ya les digo que lo primero que tienen que hacer ustedes al detectar la clave es, cuando se trate de una idea, buscar el verbo principal, ¿no? En este caso son frases nominales porque se trata del tema central. Entonces, los riesgos de la contaminación ambiental en el 2050, las medidas para descontaminar el planeta Tierra, la reforestación de bosques para revertir el cambio climático o la importancia de los bosques para salvar el planeta. ¿Cuál es la clave? La clave correcta sería la alternativa C, forest restoration, es decir, la reforestación forestal para revertir el cambio climático. Contextually, the verb matter acquires the meaning of. ¿Cuál sería, en este caso, el sentido o el significado más aproximado o el sinónimo en contexto? Rise, matter, rise en primer lugar es aumentar, levantarse, grow, que es crecer, swell, que es hincharse, y sow, que es sembrar. Entonces vamos a colocar eso aquí de inmediato para que ustedes más o menos vayan optando por una de las claves. Rise, al levantarse, vamos a colocar ahí, que puede ser también crecer, ¿no? Levantarse, rise. Rise también puede ser sinónimo de aumentar incluso, ¿no? La palabra growth, que es crecer. La palabra swell, en términos verbales, es hinchar o hincharse. Y la palabra sow, que es sinónimo de sembrar. ¿Cuál sería la clave correcta? Aquí vamos entonces al contexto textual, ¿no? Lo que nos está diciendo es lo siguiente. That does not alter the vital importance of protecting existing forests. Esto no altera la importancia vital de proteger los bosques existentes. And phasing out fossil fuels since new forests would take decades to mature. ¿No? Desde que los nuevos bosques, o ya que los nuevos bosques, tomarían
décadas para madurar. ¿A qué se refiere con madurar? O sea que los bosques, plantas un árbol y por supuesto que el periodo que va a tardar eso en crecer va a ser bastante, va a crecer en bastantes años, ¿no? Entonces, lo correcto aquí sería no aumentar, sino más bien crecer. En el proceso de crecer, ¿no? Un árbol de bosque tropical ha tardado muchos años en crecer, en madurar. La clave correcta sería la alternativa B. It is inferred from the passage that forest restoration, se infiere del pasaje que la restauración de bosques o la reforestación de bosques could monopolize part of the land use for the cities and for agriculture. Entonces aquí el verbo principal es este, lo voy a colocar en rojo y vean ustedes que tengo yo el modal could, entonces podríamos traducirlo como podría monopolizar part of the land, parte de la tierra, eso es, parte de la tierra, use, usada, for the cities, por las ciudades, and for agriculture, y por la agricultura. B is the most effective solution to eliminate pollution of the planet in 2050. Es la solución más efectiva para eliminar la contaminación del planeta en el 2050. Entonces, alternativa B is the most effective solution to eliminate pollution of the planet in 2050 o 2050. Es la solución más efectiva para eliminar la contaminación del planeta en el 2050. Is not, ya les he dicho ya que en la negación podemos tener la forma contracta isn't, pero aquí está separado, que es la manera formal de colocar el verbo y la negación. Nosotros más bien tenemos la negación antes, ¿no? Entonces, is not es no es, ¿no? The only measure, la única medida, that must be taken to decontaminate the planet, ¿no? Que podría ser tomada, que podría ser asumida para descontaminar el planeta. Y finalmente, could still begin, aún empezaría, within the next 10 years, and obtain the same results, ¿no? Más o menos se entiende esto como podría aún iniciarse en los siguientes 10 años y obtener los mismos resultados, ¿no? ¿Cuál sería la clave aquí en la pregunta 3? La clave correcta aquí no puede ser la alternativa B, dado que es literal, ¿no? Eso el texto nos lo dice literalmente y se trata de una pregunta de inferencia. Entonces la clave correcta aquí más bien sería la alternativa C. La restauración de bosques nos dice aquí que es la medida más efectiva que se puede tomar en la actualidad. Pero al ser la medida más efectiva eso quiere decir que uno puede barajar varias posibilidades. Y en tal sentido la clave correcta sería la C. Is not the only measure, no es la única medida that must be taken, que puede ser tomada, to decontaminate the planet, para descontaminar el planeta. Entonces la clave correcta es C. ¿Sí? Vamos ahora con las siguientes preguntas. It is compatible, es compatible to state that if the global temperature, es compatible decir que si la temperatura global, ahí tenemos que colocar un verbo, the area available for forest restoration will. Este will me va a indicar una forma de futuro, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Vamos a tener que colocar verbos en los dos espacios en blanco, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave correcta, no? Worsens es empeorar, decrease es disminuir. En el caso de la alternativa B, rises es aumentar. Habíamos visto que también era sinónimo de levantar. Be the same sería igual, no es igual. En el caso de la alternativa C, drops, la palabra drops es caer, increase, incrementar, diminishes, disminuir, be lower, ser menor, ¿no? Que viene de low, ¿no? Que es bajo. Entonces, ¿cuál sería la clave? Es compatible establecer o decir that if the global temperature, que si la temperatura global worsens, que sería empeora, the area available for forest restoration will decrease. La clave correcta sería la alternativa A, ¿no? ¿Por qué razón? Porque definitivamente si la temperatura global continúa con el aumento preocupante que probablemente nos lleve al colapso medioambiental, lo más probable es que ya no existan áreas para que uno pueda reforestar, ¿no? Ese es un problema que vamos a tener que enfrentar. Justamente por eso, ¿no? La ausencia de agua, el aumento global del calentamiento global, lo que va a generar es que los terrenos que pueden ser cultivables se conviertan en terrenos eriazos. Bueno, ese en realidad ese es uno de los grandes efectos que vamos a tener que asumir de acá en cara a 10 años o 20 años, ¿no? Y
Y finalmente, if in 2020 or 2020 we started a global plan to reforest forests and eliminate fossil fuels, si en el 2020 iniciamos, o se empieza, comenzamos, dice we started, comenzamos a global plan, un plan global to reforest forest, para reforestar bosques, and eliminate fossil fuels, y eliminar combustibles fósiles. Bueno, de hecho que la quema de hidrocarburos es lo que más contaminación genera, ¿no? Y lo que por supuesto genera también calentamiento global. Entonces, si en el 2020 iniciamos un plan global para reforestar bosques y eliminar los combustibles fósiles, yo creo que si en un periodo de 5 años, por ejemplo, dejamos de expulsar dióxido de carbono, lo más probable es que podamos revertir la situación vulnerable en la cual nos estamos, ya estamos en realidad en una condición vulnerable, de manera que podríamos revertir esa situación y en corto tiempo podríamos también frenar, ¿no?, el calentamiento global. Reforestation could take more than 100 years to reduce carbon levels. La reforestación podría tomar, could take, este nuevamente es el modal, aquí tenemos el verbo, este sería la forma verbal, ¿no? Podría tomar, more than, más de 100 years, 100 años, para reducir, to reduce. Recuerdo haber visto esta secuencia, que les había señalado esto, ¿no? Si yo tengo el verb to be o el verb to love, este to puede servir para formar las formas verbales infinitivas, ¿no? Ser, estar. En castellano tenemos la terminación, en inglés tenemos esta partícula, ¿no? En el caso de to love, amar. En el caso de to reduce, una de las traducciones puede ser reducir, ¿no? Sin embargo, también este to, aquí por lo menos en el contexto, recuerdo mucho el texto de los virus en el que se señalaba eso, ¿no? Este to puede ser para. Y tal es el caso aquí, ¿no? La reforestación podría tomar más de 100 años para reducir los niveles de carbono. Esto es acá el verbo es could take, aquí sería could be, ¿no? Y el sujeto es it. Ustedes saben que el sujeto en inglés aparece en oraciones simples, no puede dejar de aparecer. Entonces, estaría o sería a great opportunity, una gran oportunidad, to protect the planet, para proteger el planeta, at low cost, a un costo bajo. Ya les había dicho que este low es bajo, and low risk, y a un riesgo bajo también, ¿no? The African continent, el continente africano, would be the main focus, sería el foco principal, to begin global reforestation, para iniciar la reforestación global. Y finalmente, possibly carbon dioxide in the atmosphere, posiblemente el dióxido de carbono en la atmósfera, will be, sería, reducido, by up to 25%. Se reduciría a un 25% más o menos, ¿no? ¿Cuál sería la clave correcta aquí? La clave correcta en rigor es la alternativa D, ¿no? Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera se reducirían más o menos un 25%. Porque estamos hablando de 2020, ¿no? Y el cambio sería pues inmediato. La clave correcta es dedo. Bien, señores cachimbos, entonces dicho esto, cerramos la sesión número 4 y nos vemos la próxima semana para abordar los contenidos temáticos del sentido contextual, que es una pregunta en realidad que tiene para mucho, ¿eh? Nosotros hemos visto apenas unos aspectos nada más, pero tenemos que razonar algunos conceptos vinculados con el sentido contextual de un término. Hasta la próxima semana y gracias por la atención.